Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Distrito Blanquiazul. Hoy vamos a hablar de una noticia que quizá no esperábamos contar o no esperábamos hablar de ella, al menos que fuese de la retirada de un jugador del Depor. Finalmente no ha sido así, los caminos se separan antes de tiempo y ya han pasado más de 24 horas. Más de 24 horas con esta especie de mala resaca de negrita que tenemos en el cuerpo en A Coruña después de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer, desde las poco antes, las 11 de la mañana, donde se comunicaba de manera oficial que Lucas Pérez abandonaba el Deportivo de La Coruña. Sí, digo abandonar porque es el verbo utilizado por el club para decir que Lucas finalizaba su relación contractual. Vamos a hablar en el día de hoy, en este vídeo, con una persona que ha estado en esa rueda de prensa. Es precisamente la persona que abría esa batería de preguntas a Lucas Pérez en lo que era su acto de despedida, un acto que empezó pasadas las 2 de la tarde. Conmigo está aquí hoy en Distrito Blanquiazul Óscar Martínez de Radio Marca Coruña. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Bueno, imagino que los ánimos ahora ya un poquito más relajados, pero desde ayer estaba todo un poco como demasiado tenso y la gente un poco decaída, ¿no? Sí, a ver, es normal, no hay que tener en cuenta lo que es la implicación de Lucas Pérez. No, no, Ujú. no estamos hablando de un futbolista. Para mí estamos hablando del futbolista del Depor seguramente en los últimos 5 o 6 años. ¿No? Es tan atípico lo que sucedía precisamente hace nada, hace 24 meses. ¿No? Esa llegada al Depor poniendo 500.000 euros de su bolsillo, todo el proceso que derivó en que Lucas llegase, ¿no? A aquel equipo en Primera Federación. Fue tan bonito además, ¿no? Ese idilio para conseguir el gol de ascenso, ese gol contra el Barça Athletic, ¿no? Parecía un poco cerrar ese círculo malvado, ese círculo maléfico en el que se había metido el Depor y evidentemente ahora pues ver y vivir, ¿no? Los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días de su etapa deportiva en A Coruña. A mí me cuesta mucho decir el punto y final porque lleva 3 etapas. Es verdad que, por ejemplo, el gesto del club, ¿no? De ponerle esa placa en el asiento de abonado, a mí me ha sonado casi más a lápida, ¿no? Que a un pequeño homenaje, pero bueno, yo confío en que haya en algún momento, lógicamente no puede ser ahora mismo, ¿no? Pero sí que haya alguna otra etapa de Lucas en la que pues, no deja de ser su casa, al fin y al cabo. Claro, todo esto, como decía ahora un poco en la introducción, comienza 24, 48 horas antes más o menos, donde todo apunta a que está en Madrid. Bueno, había quien decía que estaba negociando, ya dijo que no estaba negociando con nadie, simplemente estaba atendiendo esos motivos personales, que en el comunicado del Depor precisamente indica que son motivos personales por los que Lucas solicita salir del Depor. Yo tengo la sensación de que ya el día no empieza bien, Óscar, no sé tú, porque además, no sé si fue en COPE o en SER donde lo escuché en el día de ayer, que utilizaban el verbo abandonar, que el Depor utilizó el verbo abandonar. Y hay tantos sinónimos, tantas maneras de decir algo, que utilizar el verbo abandonar ya sabías o ya quizá a lo mejor podrías llegar a intuir que el día no iba a ir del todo bien. Deja, concluye, ¿verdad? Sí, Finaliza, pone punto y final, decide no continuar incluso, ¿no? O sea, claro. serían palabras que cada una sonaría de una manera distinta, pero sí, el comunicado, al menos el de despedida, ¿no? El comunicado que esterilizaba un poco la salida de Lucas. Lo que está claro es que por mucho que evidentemente, ¿no? Pues el Deport tenga que aceptar esta salida, y ya no digo solamente por el componente casi, Sí. casi de documentos, ¿no? Ya lo hablas del componente emocional. ¿Con qué cara Máximo Benassi o Fernando Soriano o Michel Clemente Escotet o el propio Juan Carlos, como él se refiere, ¿no? En su despedida, Ujú. le puede decir a Lucas Pérez, a un tío que de su bolsillo ha dejado 500.000 euros para bajar a jugar a Primera Federación? No, mira, que yo no te dejo salir. Es decir, yo por lo menos no me imagino, ¿no? Esa situación. Y evidentemente al final el uso del léxico te dice mucho de lo que pudo ser el día. Está claro que no es una situación cómoda. Es que no hace falta que lo cuente un periodista o que lo cuente un tuitero random o que lo cuente el que quiera. Realmente lo ha contado el propio Lucas Pérez con palabras, con silencios y con frases que se pueden interpretar perfectamente. Y no solamente ayer, yo me acuerdo de su entrevista en La Voz de Galicia, ¿no? Al poco después de ascender, Sí, donde dejaba muy clara su pensamiento, ¿no? Además lo exteriorizó muy bien, creo que era el compañero Pedro Barreiros, ¿no? El que creo había que hecho sí. esa entrevista. Y además no fue una pregunta como se suele decir, ¿no? Que fuera buscando una maldad o una doble intención, sino que Sí. Lucas dio claramente que en esa entrevista tenía ganas de decir lo que dijo y de exteriorizar lo que exteriorizó. También es verdad que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? En el que se mueve el Depor. Yo entiendo perfectamente que todos, y a mí me encanta esa visión, ¿no? Una visión Ujú. de hace 15, 20 años, un fútbol romántico, un club familiar realmente, o sea, un club al final, un club de fútbol habitual que pues que podemos encontrar en otras categorías, pues se me viene a la cabeza el Arenteiro, ¿no? Pues por el caso de Diego Gómez, Ujú. pero llevado al fútbol profesional. Eso no existe, ni va a existir, ni se va a volver a dar. Y no solamente en el Depor.
decir, a día de hoy hay 4 clubes que no son SAD y todos los demás son un funcionamiento de empresa. Y por desgracia, para todos realmente, ¿no? Lucas, es Onosonen, es el 7, es un futbolista clave, un futbolista capital, un tío además excelente, una persona clara, porque tal y como habla ante un micrófono, es tal y como se expresa fuera de un micrófono, una persona directa que va de frente, una persona con la que puedes hablar y que te coge el teléfono y con la que puedes gestionar situaciones, oye, pues como cualquiera, él mismo lo decía, ¿no? Que se podría tomar una caña con cualquiera de nosotros, ¿no? Porque eran las personas que estábamos allí. Pero claro, no nos olvidamos que a día de hoy el Depor no es exactamente lo que voy a decir fiel, pero es por poner el ejemplo, el Depor es una filial de la banca, es decir, de una empresa que se dedica a ganar dinero con situaciones de dinero. O sea, al final, Sí, para entiendo. abajo, Lucas es una fila de Excel, del mismo modo que Diego Gómez es una fila de Excel y del mismo modo que Ian Mackay era una fila de Excel. Pero claro, Suena duro todo así, ¿eh? Digo que suena duro así, verlo así, es muy duro, como una fila de Excel nada más, ¿eh? Y no como es una muy duro, persona. pero para Juan Carlos Escotet seguramente, ¿no? Y si no para Escotet, lógicamente para Máximo Benassi, Lucas es la fila 7 de la hoja de Excel del libro del deporte. Eso sí que suena bastante duro. Nada, el comunicado pues tampoco vamos a andar demasiado recalcando sobre algo que ha sido más que viral en toda España, me atrevo a decir, de los motivos de salida. Al final son motivos, en este caso, pues bueno, lo menciona aquí porque lo ha mencionado él, si no lo entraría a mencionarlo. Temas con el hijo y temas que además han mencionado con el padre. Hablaba también de un desgaste, que no se sentía respaldado y apoyado por el club. ¿No echas tú como un poquito de menos el decir, lo voy a decir de manera completa? No ha dejado tampoco nombres, pero quizá acordándose, por ejemplo, de Michel y de Juan Carlos, dejando otros nombres sin mencionar, como ha pasado anteriormente en el club, quizá ya quedan señalados otros dos. Pero claro, quizá a lo mejor, no sé tú qué piensas, que ha podido faltar, digamos, las situaciones que han llegado a generarle a Lucas ese, digamos, sentimiento de sentirse poco respaldado o poco apoyado por el club. A ver, al final los silencios también son una forma de hablar, ¿no? Sí, Muchas veces, si ahora me quedo callado, también estoy diciendo algo, ¿no? Pues sí. los silencios del propio Lucas son muy claros. ¿A quién no ha mencionado Lucas Pérez? No ha mencionado a Máximo Benassi. ¿A quién no ha mencionado Lucas Pérez? No ha mencionado a Fernando Soriano. ¿Qué ha mencionado Lucas Pérez? Ha mencionado un desgaste, ¿no? Una Sí, situación de desgaste con el club. Pues esto es como el juego que ve de pequeños de unir los puntos, ¿no? Es decir, al sí. final cada uno toma los puntos y que llegue a la conclusión que quiera llegar, ¿no? Evidentemente Lucas ha dicho tengo un problema con Máximo Benassi o tengo un problema con Fernando Soriano, tampoco lo han mencionado y no es el caso. Tengo un problema con Óscar Gil Sanz, ¿vale? Es al Sí, contrario, hay una buena relación entre ambos, ¿no? Pero realmente a veces los silencios y determinadas frases pueden llegar a las conclusiones. Me gustó la reflexión de Lucas, que al final es muy de la calle, ¿no? De que de valiente está lleno el cementerio. Lucas esa no gana frase. nada diciendo me voy del Depor porque Máximo Benassi me envía o manda que me envíe un papel conforme yo voy a firmar la ampliación de contrato. No gana nada diciendo eso. Realmente, de hecho, perjudicaría a su Depor. Y Lucas lo primero que quiere es a su equipo, quiere a su Sí, Depor, quiere a su club. Y es deportivista. Y él ha sido deportivista antes de ser futbolista del Depor. Y es deportivista al salir del Depor. En esta etapa, en la anterior y en la anterior más. Y Lucas estuvo en la grada, sufriendo como un aficionado más el día de Albacete, por ejemplo, con Rubén en el banquillo del Alba y con en este caso, ¿no? Pues Borja Jiménez en el banquillo del propio Depor, ¿no? Y esa situación al final es que es la realidad. O sea, Lucas es un deportivista más. ¿Por qué sí. no exterioriza todo? Porque es el sentimiento que él tiene hacia el club y que tampoco quiere, y voy a utilizar una palabra a lo mejor un poquito gruesa, no quiere mierda el entorno, más de lo que lo está, seguramente, ¿no? En muchos contextos, por desgracia, Sí. esa es la realidad. ¿Qué nos espera el sábado contra el Levante? Yo estoy convencido que va a haber un cierto clima de protesta. No sé hasta qué nivel, no sé hasta qué extremo, pero un clima de protesta que no hemos vivido en los últimos años, al menos desde el cambio casi completo del Consejo de Administración después de la debacle, ¿no? Realmente contra el Castellón, ¿no? Que se le pulsó al botón de implosión del club y se cambió todo. Ese contexto ya lo habíamos olvidado, ¿no? Sí. Parecía que era piña, que toma la estación, que todo estaba normalizado, pero estoy convencido de que eso no va a ser una anécdota y que va a haber protesta este sábado, por ejemplo, contra el Levante. Pues mira, ya con eso me queda casi contestada una pregunta que te iba a hacer más adelante. Claro, nosotros los que estábamos en casa hemos seguido el directo por el canal de YouTube del Depor, que ya empezaba un poquito tarde porque, bueno, más adelante de las 2, porque hubo una serie de actos que, bueno, le estaban recibiendo en el estadio, una especie de pasillo desde el parking estuve leyendo, también vimos en las redes sociales del club. Hemos visto únicamente lo que es la rueda de prensa. Ya los ánimos, pues bueno, empezaban a caldearse, sobre todo también quizá un poquito más hacia la parte final. Tú que estuviste allí, imagino que un rato antes, te quiero preguntar
cómo estaban los ánimos en esa rueda de prensa, porque claro, antes de que llegue Lucas, llegan jugadores, llega staff, llegan directivos, llegan más periodistas, llegan personalidades que estén por allí. ¿Cómo ha sido ese antes de la rueda de prensa de Lucas? Estaba llena la sala de prensa, y eso es noticia, ¿eh? Es decir, Sí, porque me la cabeza hace un año, la sala de prensa cuando estaba Ian Mackay estaba vacía prácticamente, pero sin embargo para despedir a Lucas estaba completamente llena. No hace justicia a Ian, ¿eh? Por cierto, que la sala estuviese vacía, y también hay que decirlo a veces, ¿eh? hay que Que decirlo, sí. A Ian no se le ha despedido bien del Depor, y es verdad que Ian ha tenido un error muy claro y muy clamoroso, que fue el día de Castellón, y él lo sabe, y él hubiese estado encantado de contarlo y de dar también su punto de vista, y seguramente se hubiesen ahorrado muchas situaciones, pero alguien en ese momento, alguien X, no lo permitió. Dijo que era malo para el club y al final lo que acabó haciendo es algo malo para el club y algo malo para un futbolista que tuvo que salir 6 meses después. Pero bueno, no es Ian hoy el protagonista, Sí, ¿no? El protagonista es Lucas. Estaba evidentemente, había un ambiente triste porque a la gente no le gusta despedir a una persona tan importante, ¿no? Como es Lucas Pérez en este caso. Se han formado dos pasillos, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, Lucas llegó por el parque, no por la puerta un poco, ¿no? Que está conectada entre el Palacio de los Deportes, el edificio de los sí, Pontón y el propio estadio. Entró por su propio pie y allí había un pasillo de compañeros, un pasillo de personas de cuerpo técnico, un pasillo también de jugadoras del Depor a banca, de empleados, un pasillo que lo fue llevando hasta el túnel de vestuarios del propio estadio municipal de Riazor, y luego ese pasillo se vio ampliado desde una zona, ¿no? Que se denomina zona mixta, un poco la prezona mixta, donde está pues, a día de hoy los elementos de creatividad del Depor a banca por un lado y del propio Real Club Deportivo por el otro, sí. hasta lo que es haciendo la L hasta la propia sala de prensa. Lucas, por ejemplo, y a mí me llamó la atención, entiendo que sería más connotación de pasillo que otra cosa, entró a la sala de prensa por la misma puerta que entramos cualquiera de los periodistas o cualquiera de las personas que acceden. No entró por la puerta trasera, que es por donde acceden, por ejemplo, pues los protas. Es decir, pues el propio Sí, Lucas si ha dado una rueda de prensa o por donde accede Manuel Idiáquez o por donde accederá Óscar Gil Sanz este sábado, ¿no? Entiendo que ese más detalle de protocolo de cómo tenían el pasillo montado, pues sí, entiendo. ¿no? Porque al final se Mm. separaron las sillas en dos, se hizo un pasillo intermedio en la propia sala y ahí estaba, ¿no? Pues el propio Lucas atravesando por ahí, recibiendo lógicamente los aplausos. Sí que es verdad que a través sobre todo de las redes, ¿no? Del Depor, se puede ver ese clip inicial, ya sobre la parte verde, ¿no? Del césped sintético en la zona de banquillos en área técnica, y es bastante bonito y bastante emotivo. Me llamó la atención también un poco la selección musical, ¿no? El Coldplay, Vive la Vida, no sé, un perfil a lo mejor de canción. Sí, Notaba mucha despedida, es decir, era una despedida, no era, ya te hacía la referencia, ¿no? Un punto y seguido, o un punto y aparte, no un punto y final. Pues sí que daba esa sensación de punto y final, aunque realmente, bueno, incluso ver la creatividad, ¿no? En la televisiva, ver la creatividad en los videomarcadores, pues le daba también un poco ese sentido emotivo. Por poner un poco contexto, por comparártelo, yo internamente sentí una sensación parecida al día de la despedida de Arsène Iglesias, allí en ese estadio. Y evidentemente son dos contextos muy distintos. Estamos sí, sí. hablando de una despedida por un fallecimiento, ¿no? Con respecto a una despedida para emprender una nueva etapa profesional, ¿no? Que al final también él decide poner punto y final a la etapa, ¿no? Con lo cual son dos contextos muy distintos. Pero sí un poco la sensación de tristeza, la sensación de fin, de que era un fin, de que hoy, por ejemplo, que es el primer día ya sin Lucas, totalmente en plantilla del Depor, pues que es una etapa distinta y un día distinto. Sí, como un antes y un después, digámoslo así, ¿no? Más o Sí, menos. tal cual, el antes y el después, Sí. efectivamente. Claro, que además, bueno, ya voy con ese tema que decías tú del ambiente. Es como que después de lo que dijo Lucas en rueda de prensa, como que entendemos que hubo una especie de tira y afloja, eh, como que el Depor, ¿no? Lo ha intentado como pintar. Yo tengo la sensación de que lo han pintado como todo muy idílico, muy romántico, la despedida de Lucas respecto a lo que os ha comentado en rueda de prensa. Es decir, Lucas da un palo en rueda de prensa a, pues en este caso, Soriano y apenas sí que no los menciona, hay que decirlo directamente. Y después seguir en redes sociales con creatividades, con fotos, con fondos y demás con él. Y como que tengo la sensación de que se ha sobreactuado, sobreadornado, digamos, algo por parte del Depor. No sé hasta qué punto la palabra sería sobreactuar, que seguramente sea acertada, o sería tratar de tapar. Es decir, porque al final el Depor evidentemente tiene que Sí, tapar que su gran jugador, su capitán, su estrella, esa estrella, ¿no? En el sentido del futbolista que baja de primera división a primera federación, o sea, toda la historia idílica que se contó hace 2 años, ¿no? Con sí, Lucas Pérez en ese mismo estadio recibido como si fueran los Beatles, al fin y al cabo. Y es que para Coruña, para el deportivismo, Lucas es los Beatles, no nos equivoquemos, o sea, o es Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata, es decir, es algo importantísimo, ¿no? Bueno, pues sí. digamos, el Depor lo que no podía era hacer el relato contrario, ¿no? Es decir, si hace dos Claro, años claro. Lucas es mi estrella, hoy Lucas no se puede ir con un tuit, un portazo y hasta nunca, ¿no? Evidentemente
tiene que hacer una despedida a la altura del personaje, a la altura del protagonista. Y Lucas también ha sabido estar a la altura. Yo, evidentemente, no comparto, y lo hablaré en privado cuando corresponda con él, ciertas afirmaciones que hizo él genéricas hacia la palabra la prensa, simplemente por Sí. englobar. Es como si, pues, en este caso, un periodista, que es mi profesión, hace unas afirmaciones sobre el gremio futbolistas. Es decir, que todo el gremio futbolistas tiene una situación, o todo el gremio prensa tiene una situación. Quien haya publicado informaciones que no son reales, pues se tendrá que responsabilizar, lógicamente, de haber hecho mal su trabajo o las causas por las cuales ha publicado algo que es erróneo. Eso ya es Sí. un debate más filosófico y que creo que incluso más que fútbol nos llevaría a situación política actual, a lo que está pasando, y los del lado diestro contra el lado siniestro, y cada uno que coja el contexto que quiera, ¿no? Pero aquí lo importante no deja de ser Lucas Pérez, ¿no? Al fin y al cabo, y el contexto del propio Lucas. Y Lucas es así, y el acto en sí estaba construido, estaba elaborado, lógicamente, para que Lucas pueda despedirse siendo Lucas. Ujú. Hay que decir dos cosas. Por un lado, Lucas pudo decir lo que quiso, es decir, ya no era futbolista del Depor, con lo cual no se vio coartado en ese sentido, pero sí que hubo dos situaciones clave, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, se ha hecho o se habilitaba únicamente una pregunta por medio de comunicación, y Correcto. luego es evidente, ¿no? Que alguien, yo no he visto quién, porque estaba completamente camuflado, pero alguien que estaba en la sala y que no estaba en la parte visible, dio una indicación de que la charla era hasta aquí, lo dejamos aquí, ¿vale? Dijo el bueno de Rafa Carpacho, haciendo su trabajo, que es evidentemente su Sí, función. que él no tiene culpa ninguna realmente. O Nadie sea, él trate de es un montar mandado, como se suele decir. sí, sí, o sea, que nadie trate de matar al mensajero, que es un magnífico No, no, claro, profesional, claro. y ha hecho su trabajo y su función de la manera más profesional posible, y evidentemente una situación muy, muy incómoda, pero también hay que poner en valor, Rafa ni nadie ha cortado una respuesta de Lucas. Otra cosa es que alguien, evidentemente por encima del propio Rafa, pues sí que, oye, pues evidentemente alguien ha dicho que hasta ahí llegaba la rueda de prensa. Desconozco si era por contenido o por timing, ¿eh? Porque yo no he visto quién ha Claro, dado esa puede ser. indicación o por qué ha dado esa indicación, pero sí que es algo evidente. Sí, quedó algo rara esa despedida y esa también la otra parte, la última parte que quería tratar contigo, porque al final, ahora, digamos, nada, ha salido Lucas y ya se ha desbloqueado, digamos, esa operación de mercado de fichajes, pero bueno, eso ya queda para otro vídeo, para otra historia. Así que nada, simplemente, Óscar, te voy a dar las gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy, en este vídeo para Desde Blanquiazul. Y nada, gracias por pasarte por aquí. Un placer y hasta cuando tú quieras. Pues un abrazo, Óscar, gracias. Igual.